este es Gabriel Vélez Cuartas, que es, es la persona de referencia del análisis de redes en Colombia. Las palabras clave que lo podrían definir, a lo mejor me equivoco, Gabriel, pero las palabras clave que lo pueden definir son redes de conocimiento, redes científicas, redes de sentido, cienciometría. Yo creo que más o menos eso resumiría un poquito tu universo de investigación, más o menos. Esas son las keywords, así es. Y, bueno, él lleva un grupo de investigación importante en estos temas con diferentes proyectos y bueno, y este es uno de los vídeos que vamos a intentar con el título de Redes de Colaboración Científica, un vídeo hecho con el interés de que sea introductorio para estudiantes interesados en el análisis de redes sociales y sus aplicaciones, pues más o menos de unos 40 minutos como máximo, ¿no? Que haya tiempo pues, para hacer algunas preguntas. Y nada, ¿nos explicas un poquito cómo se genera el conocimiento científico, si es que se genera, ¿no? Y cuáles son sus dinámicas? Y te escuchamos con atención, Gabriel, cuando quieras. Ok, pues José Luis, muchas gracias por la presentación. Buenas noches o buenas tardes a todos allá. Eh, Encantado de seguir en este experimento que con José Luis ya habíamos empezado una primera conferencia de videoconferencias para compartir con nuestros grupos de posgrado. En esa ocasión José Luis estuvo hablándonos un poco de redes personales. Bueno, pues en esta ocasión la idea es poderles compartir un poco sobre lo que venimos trabajando en redes de comunidades científicas. Yo hago parte de un grupo de investigación que se llama Redes y Actores Sociales y nosotros hacemos parte de una iniciativa más grande que se llama el COLAF. El COLAF es un colaboratorio de vinculación y allí tenemos algunas líneas que están intentando entender qué es eso de las ciencias sociales computacionales, aplicando análisis de redes, pero también pues con José Luis compartiendo un poco algunas críticas fuertes que hay al asunto de las ciencias sociales computacionales, pues que apenas están empezando, que son un desarrollo muy precario, etcétera. Uno de los campos más importantes en aplicación de este tipo de herramientas de análisis de redes complejas, ciencias computacionales, humanidades digitales, pues que todas van confluyendo como un solo campo, eh, tiene que ver con el desarrollo de entender la evolución de la ciencia, pues de cómo el crecimiento tan impresionante que tiene, pues todo está creciendo de manera impresionante, pero entre ellas la ciencia, pues qué efectos está generando, qué está empezando a circular, que se está cambiando un poco lo que entendemos por ciencia, pues son preguntas muy básicas que salen de allí. Y en ello, los análisis estructurales, esto que hacemos nosotros, tienen un papel muy importante, porque están tratando de proponer explicaciones a esas cosas, pues qué es lo que está ocurriendo. Entonces yo les voy mi presentación tiene, pues va a ser más o menos breve, pues voy a intentarlo hacer lo más breve posible, pero darles un poco el contexto de dónde sale la preocupación por entender las comunidades científicas, luego mostrarles algunas metodologías de análisis de redes aplicada a ello y algunos ejemplos pues, de para qué sirve, cómo se ejecuta, etcétera. Bueno, para empezar, bueno, he llamado la presentación así, redes de comunidades científicas. Eh, a ver, yo veo si esto me deja avanzar. Sí. Entonces voy a empezar por la parte teórica, espero no aburrirles mucho con esto, pero creo que es necesario para tratar de entender eh, qué es y por qué estamos en esto. Entonces un poco de la sociología de la ciencia les voy a hablar y del concepto de comunidad. Esto es básico, esto es digamos como un parteaguas para los estudios de la ciencia y sobre todo para los estudios del conocimiento y de cómo se genera. Kuhn es paradigmático, aunque antes que él hubo otro investigador que se llama Ludwig Fleck, pero Thomas Kuhn fue uno de los que hizo ese parteaguas, porque hasta cuando él estuvo y cuando Ludwig Fleck también salió, todos los estudios sobre el conocimiento y sobre la ciencia se referían especialmente a asuntos epistemológicos muy generales. Aunque Kuhn es epistemólogo, él hace un giro que es muy importante. Y esta frase aquí de Popper, que ha sido también uno de los epistemólogos importantes, tal vez ustedes hayan leído algún texto cuando vieron sus materias de investigación.
pero Popper, digamos que hace una frase o comenta una frase que es representativa para la discusión del momento. Y él dice que el conocimiento es anterior a toda experiencia observacional. Esto ubica los estudios del conocimiento en un ámbito en el que pareciera ser que la ciencia y el conocimiento fueran una cosa no humana. O sea, como que el conocimiento fuera algo que, pues, que estuviera por allí en el universo y que simplemente nosotros teníamos el privilegio de tener como las antenitas para poder captarlo. Sin embargo, Kuhn dice algo y es, espérese un momentico, es que el conocimiento que nosotros construimos o procesamos, pues no puede verse más allá de lo que somos realmente, seres humanos. Entonces él dice que, y es un libro muy famoso, el de las revoluciones científicas, él empieza a comentar en este libro que el conocimiento, independiente de que el mundo siga o no siga como está, puede cambiar. ¿Eso qué quiere decir? Que se mueve a partir de circunstancias mismas en las que el ser humano ha creado el conocimiento. Entonces, quien crea realmente el conocimiento del ser humano y que la forma en que lo crea hace que el mundo se vea de una forma u otra. Y eso él lo define como paradigma. El paradigma, él dice que es como una especie de requisito previo a la percepción misma. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la percepción lo que hace no es ubicar el conocimiento como si fuera una cosa externa, sino que más bien se vale de algo social. Ahí viene el asunto de las comunidades, empieza a construirse. Ese algo social es un conocimiento que ha sido construido de forma colectiva y que ese conocimiento de forma colectiva eh, determina de alguna u otra forma esas percepciones que tenemos del mundo. Por ejemplo, si todos creemos que la Tierra es plana, independiente de que la Tierra siga girando alrededor del Sol y que haga todo lo que tiene que hacer para hacer Tierra, nosotros vamos a hacer todos los experimentos y todas las conclusiones científicas que hagamos pensando que la Tierra es plana. Entonces todas las explicaciones irán apuntando a tratar de validar esa creencia. Ese es, digamos, como el ejemplo más extremo, pero pasa en todo, pues cuando el oxígeno se le llamaba flogisto, el oxígeno en el siglo XVII ya era llamado flogisto y tenía unas funciones diferentes a las que tiene el oxígeno tal y como lo entendemos hoy, o el entender que no existen estas dimensiones que nosotros vemos, sino dimensiones mucho más allá, como las 11 dimensiones de la teoría de cuerdas. Nos es muy difícil en la vida cotidiana imaginarnos que existen esas otras dimensiones, pero ya la ciencia ficción empieza a sacar películas y series que nos dan alguna idea de cómo podrían ser esas dimensiones. Por ejemplo, hay una, no sé si la han visto, Dark, es una serie que habla justamente de esas múltiples dimensionalidades. O Interestelar, que fue una película de hace algunos años que empezó a hacer gráficos muy claros de esas dimensiones. Eso significa revolución de alguna forma en el paradigma de cómo vemos el mundo y se nos hace posible pensar que el mundo puede ser visto y analizado de forma diferente. Bueno, ¿qué son los paradigmas entonces? Son realizaciones para el campo de la ciencia en específico, son realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Entonces aquí subrayo algo. Primero, son universalmente reconocidas. Cuando habla de universalidad aquí se refiere a la universalidad nuestra humana de nuestro planeta Tierra, que logra hacer algún tipo de argumentación universal, es decir, tratar de decir que esto que estamos viendo puede ser efecto de algo muy generalizable, que nos cubre a todos de alguna u otra forma. Pero eso significa que detrás del conocimiento hay personas y que nosotros somos quienes hacemos ese reconocimiento para que el conocimiento sea universal. Proporcionan modelos y problemas y soluciones, es decir, estamos problematizando desde la comunidad misma, desde la construcción misma del colectivo. Y eso es lo que finalmente permitiría, a partir de unos criterios que ahorita vamos a ver con otro autor, que es Robert Merton, que es muy importante para estos estudios de la ciencia, pues es lo que de alguna forma hace que se genere comunidad. Eh, bueno, otro apunte de Kuhn, la asimilación de un campo, esto es importante para entender esto que les hablaba un poco de la percepción. La asimilación de un campo de visión previamente anómalo ha reaccionado sobre el campo mismo, dice Kuhn.
haciéndolo cambiar. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos la capacidad de crear conocimiento colectivo que tiene consecuencias sobre la realidad misma. Entonces, eso habla de las consecuencias mismas de la ciencia. Pues, por más teórico que sea el campo de la ciencia que se abra, pero si está proponiendo una forma nueva de ver el mundo, va a ser inevitable que si esto triunfa en la comunidad y es validado por la comunidad, pues genere algún tipo de efecto sobre los estudios que se realizan dentro de esas comunidades mismas. Algunos otros apuntes como breves sobre Kuhn. Los paradigmas determinan al mismo tiempo grandes campos de experiencia. Eso significa que cada vez que se abre un paradigma, empiezan a generarse campos de conocimiento múltiples que tratan de apuntar a entender esto. Un campo de esos muy claro es el de la cibernética, por ejemplo. La cibernética se abre como una nueva forma de ver el mundo cuando empieza a ver todo en bits, en ceros y unos, en información, como si todo fuera información. Entonces eso empieza a calar en los campos de la química, de la sociología, de la biología, en fin, de un montón de campos de conocimiento que empiezan a pensar el mundo como ceros y unos, como si fuera información que tiene algunos procesos de carácter sistémico y a partir de eso puede sacar conclusiones de cómo observamos, de cómo vemos la realidad, de qué podría hacerse con ella, etcétera. El paradigma determina la observación y al observar se observa el paradigma. Siempre tenemos, digamos, como ese lente de por medio. O sea, está la realidad allí, pero está el paradigma que nos hace ver la realidad de la forma en que el paradigma lo plantea. Eh, esto es revolucionario porque en realidad la dimensión de Kuhn es decirle a toda la epistemología y a toda la filosofía del conocimiento de más de 500 años que esas peleas que tenían por ver si el conocimiento eh, eh, era realista o venía de entender el mundo como que fuera real tal cual, o aquellos que decían que todo estaba en la conciencia, él lo dirime y dice, no, el problema al que nos enfrentamos con el conocimiento no es algo más allá de los seres humanos, es un problema netamente humano. Y aunque el mundo no cambia con un cambio de paradigma, el científico después trabaja en un mundo diferente. Eso es algo que lo propone Kuhn y que definitivamente es efecto de esto paradigmático. Bueno, aquí entra otro, y ya voy cerrando la parte teórica, pero es importante para entender por qué hacemos análisis estructurales y análisis de redes en la ciencia. Merton también en la sociología es alguien muy importante. Pues no sé si en el salón haya gente de sociología, seguramente les habrá tocado eh, leer a Merton en algún momento, pero tal vez el trabajo más importante de Merton creo que estuvo alrededor de la sociología de la ciencia. Y él lo que hace es tomar esas ideas de Kuhn que siguen siendo epistemológicas, filosóficas, y los lleva al terreno de la sociología. Entonces, ¿qué significa llevarlo al terreno de la sociología? Que ya el conocimiento se vuelve un problema institucional, un problema de actores que interactúan de alguna forma, que generan, que esas acciones o interacciones generan efectos sobre la sociedad y que de alguna forma son evaluados por sus otros congéneres, por decirlo de alguna forma, por la humanidad cuando se refiere algún tipo de conocimiento a la humanidad misma. Lo que está pasando hoy, pues se está evaluando el conocimiento científico en términos de las crisis globales, del problema del cambio climático, los debates sobre la migración global y lo que está generando sobre el concepto de Estado-Nación, etcétera. Todo eso es discusiones de la sociedad con la ciencia misma y entendiendo que la sociedad, perdón, que la ciencia está dentro de la sociedad, que no es algo aparte de la sociedad. Entonces tendríamos sociedades de científicos, como efectivamente empezaron a existir desde el siglo XVII, en Europa especialmente y en Latinoamérica a partir del siglo, finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Se empezó a tomar el modelo europeo de sociedades científicas, empezaron a aparecer aquí esas mismas sociedades científicas que tenían gente de carne y hueso, que se odiaba entre ellos, que tenían conflictos personales entre ellos mismos, que trataban de generar visibilidad de su producción muy parecido a la forma en que hoy lo hacemos. Pues de hecho en el siglo XIX había algo muy parecido, no sé si ustedes han tenido oportunidad seguramente de consultar bases de datos como Web of Science o Scopus.
que son bases de datos globales, que allí es donde buscamos en nuestros estados del arte la producción más de frontera, aunque existan muchas otras bases de datos, pero en el siglo XIX ya existían catálogos de ese tipo. La Royal Society tenía uno y definía qué era científico y qué no era científico, como lo tenemos hoy en estos catálogos de Web of Science y Scopus, que dicen qué es científico y qué no es científico, y lo que está por fuera tiene problemas. Tenemos una postura crítica frente a eso, pero digamos que esa es la corriente principal y lo que pasa hoy con los aspectos de la ciencia. Pero volveré a eso porque es importante para los estudios del análisis de redes aplicados a la ciencia. Bueno, entonces Merton, ¿qué decía básicamente? El estudio de la ciencia requiere ser abordado como institución social, más allá de los problemas epistemológicos de qué es verdad y qué no es verdad. Su preocupación era más bien cómo construimos esa verdad, pues qué es lo que hay detrás de todo, o cuál es el andamiaje que hay detrás de todo eso que consideramos verdadero y no verdadero. Entonces él decía, bueno, pues vamos a las sociedades científicas, vamos a donde los científicos y veamos cómo lo hacen. Entonces él dice varias cosas, pues, o se centra en varios asuntos. Primero, se centra en el estudio de la ciencia moderna en sociedades occidentales. La tesis de doctorado de Merton justamente es sobre la Royal Society en el siglo XVII y trata de entender cómo fue el surgimiento, pues porque una gente empezó a asociarse y a generar grupos con algo muy raro para la época, que era generar conocimiento, gente que se encerraba en un garaje y hacía experimentos rarísimos, pues por ejemplo, deshuesaban a un perro y trataban de ponerle bombas para reemplazarle los pulmones y hacerlo moverse de alguna forma con energía eléctrica o pues experimentos muy locos, no estoy exagerando en los experimentos, pero era del tipo de cosas que la primera ciencia hacía. Experimentaba con todo lo que podía y trataba de llevar todos esos enunciados filosóficos del siglo XVI, siglo XV, a lo que ellos llamaban la filosofía natural. Y la filosofía natural era esto, la creación de sociedades que estaban orientadas básicamente a la generación de conocimiento. Hay otra cosa que es muy importante para Merton y es el problema del ethos, que él lo introduce a los estudios de la ciencia. Básicamente, ¿qué es el ethos? Es el estudio de normas y valores morales. Entonces, el decir que el conocimiento científico detrás lleva normas y valores tal y como, pues no lo planteaba así Kuhn, pero él lo aterriza más y lo pone en términos de interacciones sociales y de instituciones. Él dice que en realidad lo que permita que existan esas sociedades son normas. O sea, no es que todo el mundo está orientado a ver cuál es la verdad, sino todo el mundo está orientado porque creen que moralmente y éticamente es bueno buscar la verdad, porque creen que hacerlo en colectivo y sometiendo su conocimiento de manera humilde a los pares, aunque no todos los científicos son humildes y diría la mayoría no lo son, pero digamos que en el ejercicio de la generación de conocimiento sí necesitan someterse a otros evaluadores. Y el someterse a otros evaluadores es decir que yo no tengo la verdad, sino que la verdad se construye en colectivo. Y ese colectivo, pues, es la sociedad a la que pertenezco o al grupo de estudio, de temático en el que estoy inserto por los objetos de estudio que construyo. Entonces Merton mete eso en la discusión y dice, esas normas que nos hacen pensar que es bueno estar en este tipo de espacios con unas reglas que nos permitan construir de una forma determinada, es lo que nos permitiría entender realmente cómo se construye esto de la verdad. Y bueno, y allí en ese desarrollo de letos empiezan a construirse las instituciones científicas y explicaciones normativas a esas instituciones. Eh, Puntos que son importantes para entender la ciencia como institución. Él unifica la sociología del conocimiento hasta el momento y la comunicación de masas. Para él es muy importante entender la forma en que se comunican los mismos científicos, cuáles son los formatos que utilizan, cómo estandarizan las formas de producción, cómo el artículo científico opera de manera tal que permita que su comunidad esté orientándose permanentemente
hacia metas teóricas y metodológicas en ciertos campos de conocimiento. Entonces, para él es muy importante ese asunto. Otro asunto que también es importante para Merton es que confronta la tesis de que el conocimiento dependa tanto de la posición social y las implicaciones epistemológicas de que así suceda. O sea, ¿qué es? Y aquí ya empezamos a ver algo, aunque Merton no aplicaba análisis de redes, pero sí estaba muy cercano a la comunidad de análisis de redes del momento. Él era estructural funcional. Entonces, para él es muy importante el problema de la posición social. Y más adelante otros autores como Bourdieu, por ejemplo, hablarían del capital. O sea, los científicos acumulan capital y ese capital, que no es solo económico, es capital simbólico científico, pero es capital social también. Son personas que son conocidas, son amigos, y esos amigos son redes de amigos o redes de colegas que de alguna u otra forma le ayudan a quien esté tratando de proponer alguna tesis sobre lo que considera verdadero o no, a poder posicionarlo. Y eso le da algún tipo de lugar en la estructura. Y cuando lo vemos desde el análisis de redes, pues estaríamos hablando de relaciones que le permiten a los individuos tener algún tipo de posicionamiento. Entonces, eso tiene consecuencias e implicaciones epistemológicas. Esto no quiere decir que todo el conocimiento científico es relativo a quien lo escribe. Lo que están tratando de proponer es que el conocimiento científico, y esto también lo dice Luhmann, es otro sociólogo, es que el conocimiento científico es relativo a las normas y a las reglas que las mismas sociedades proponen. Entonces, estamos hablando no de un relativismo completo porque sería muy complicado. Pues si yo digo que yo puedo pegar un puente con el pegante que utilizamos para pegar hojas o para el papel y escribimos un artículo sobre eso y pues la evidencia y la realidad cuando se construya el puente, cuando se caiga y pase el primer carro, pues nos va a decir ese relativismo es falso. Lo que se está diciendo acá es que el conocimiento es más bien consecuente de todo lo que logre la comunidad de científicos para que se generen acuerdos y se pruebe lo suficiente como para que todos estén convencidos de que realmente eso va a funcionar. El conocimiento constantemente está cambiando. Entonces, las relaciones sociales hacen que ese conocimiento y esos acuerdos también vayan cambiando. Pues por eso no podemos decir que llegamos a la verdad verdadera, última, ultra pura de la verdad, sino que estamos generando constantemente acuerdos sobre como pasos. Este paso sí, pues pisemos aquí a ver hasta dónde nos caemos. Ese es un poco como el sentido de esto. Y ahí en el centro de eso están las redes, porque las redes y el estado de las redes y la forma en que se construyan esas redes, inclusive la forma de distintas estructuras. Hay una metáfora de José Luis que me gusta mucho, que es que cada persona tiene una red personal como si fuera un copo de nieve. Yo trasladaría, ¿por qué? Porque cada copo de nieve es particular, es específico, es único, y así todo tiene una estructura perfecta, pues, o muy bella por lo menos. Yo creo que pasaría igual en las formas de producción de la ciencia. O sea, habrían estructuras que son particulares, específicas y que permiten ciertas condiciones para que emerjan ciertos enunciados de lo que esa comunidad considera verdad. Y eso es lo que la búsqueda, pues, es tratar de ver cuáles son esas estructuras y esas estructuras qué consecuencias tienen sobre esto. Entonces, eso es lo que propone Merton. Bueno, algunas normas de las que propone Merton, él dice que nos movemos sobre 4 reglas, que esto empieza a resquebrajarse ahora a principios en los años 20, ya estamos casi en los años 20 de este siglo. Son cuatro asuntos que él considera, inclusive son como 10, pero los más importantes, los que más se han discutido son el universalismo, que es la apertura a talentos científicos, básicamente. Las comunidades científicas siempre se regirán por ese principio, el universalismo, tratar de ver todos los fenómenos desde un punto de vista como si fueran parte del universo y fueran reproducción de fenómenos universales. El comunalismo, que son los hallazgos de la ciencia como productos de colaboración, básicamente,
O sea, sin colaboración y sin comunitarismo, comunalismo, no habría ciencia. Es básico eso. El otro es el desinterés, no aspirar a nada más del trabajo científico. Esto es muy cuestionado entre los que le dan duro a Merton, porque pues dicen, pues qué pena, empiezan a haber grandes proyectos científicos que dependen de farmacéuticas, que dependen de recursos del Estado. Entonces él dice, en realidad los científicos no son tan desinteresados. Eh, pero sí hay algo que es importante y es que de todos modos, cuando ustedes se acercan a alguien que hace ciencia de verdad, más allá de una búsqueda política de conocimiento o una búsqueda por el lucro, únicamente se dedicarían a otros negocios que no fueran la ciencia, sí hay una búsqueda de la verdad, pues, o una búsqueda por algo que sea perfecto. Eso puede ser discutible, sin embargo, más allá de la idea como tal de norma, lo interesante es saber que los científicos se mueven por normas, que esto es móvil, pues la sociedad es cambiante, pueden variar estos, y yo pienso, y esa es una hipótesis que tengo, y es que en este momento empiezan a cambiar esos valores científicos por la forma en que estamos evaluando los trabajos, por las bases de datos, ya la gente, pues por ejemplo acá en el centro de investigación a veces llegan profesores de los grupos de investigación aquí en la Universidad de Antioquia preguntándome que en dónde publicar. Eh, Eso es como algo que en lo que yo no puedo mostrar cara de sorpresa porque me matan estos investigadores, pero es algo que de verdad me sorprende adentro, porque uno cuando empieza a trabajar eh, con, pues, con grupos de investigación, en el posgrado, etcétera, uno empieza a detectar las revistas que son importantes, pero todo este asunto de los rankings, de publicar en revistas de determinado cuartil, etcétera, empiezan a generar una confusión generalizada que empiezan a desdibujar el problema de la comunidad y ahí vuelve a aparecer otra vez el análisis de redes. O sea, qué tanto se están generando realmente comunidades que estén consolidando procesos de conocimiento, pues, o generación de nuevo conocimiento. Pero es un poco para ver que estas ideas que tenía Merton acerca de las normas de las comunidades científicas, pues pienso yo que son vigentes, pero que se empiezan a transformar y empiezan a generar nuevos copos de nieve o nuevas estructuras relacionales. Habla también de escepticismo organizado. El escepticismo organizado es el mandato evaluativo que tienen todas las ciencias. O sea, todo lo que se construya tiene que ser sometido a escepticismo, a evaluadores que digan tal vez esto no es así. Y eso es una norma y es por lo que se rige o nos regimos de alguna u otra forma en la ciencia. Eh, bueno, aquí es donde empiezo ya con el análisis de redes y hay dos cosas acerca de... Sí, ¿Me dime. oyes? ¿Me oyes? Sí, te oigo. Sí, disculpa, es que no estás intentando compartir la pantalla, ¿verdad? No la vemos, solo te vemos a ti. Ah, no me digas, y yo les he mostrado un montón de cosas y gráficos. Bueno, no hay problema, pero yo creo que ha estado claro, ¿no? Sí. La Ah, construir el bueno. conocimiento. A ver si Perfecto. conseguimos Déjame, plata. yo lo creí que les estaba compartiendo pantalla. Déjame entonces, eh, veo cómo le hago acá. A ver, ¿sabes qué puede pasar? Pantalla. No sé si... Espérame un momento. José Luis, si me... A ver, es que aquí supuestamente les estoy compartiendo pantalla, pero... A ver, me dice sí. ¿Sí? ¿Se ve ya? Pues no se ve. Pero bueno, ya nos enviarás, no te preocupes, ya nos enviarás las transparencias y ya las compartiremos. Uy, es que justo iba a empezar en la parte de los gráficos de las redes. Eso es importante porque les quiero mostrar algunos ejemplos. A ver, espérame, yo hago un último intento para ver qué puedo hacer. Eh, Podemos hacer una tú, cosa si quieres. sí, dime. Podemos hacer una conexión otro día con esta segunda parte de la charla.
ya con podría, los técnicos resueltos. pues podría ser, si me das un 30 segundos a ver si logro solucionarlo, si no hacemos lo que tú propones. De acuerdo. Tú puedes dejar de compartir pantalla, tú me estás compartiendo pantalla. Pues sí, a ver. Sí. Ah, ok. Entonces yo creo que ya sí te puedo compartir. Espérame. Adelante, Alicante. Ya, yo creo que ya Ya se está, ya está. solucionó. ¿Ya está? Que, ¿Sí la ven? que Dios te lo pague. Ya, todo. Adelante. Bueno, entonces ya estamos. Eh, ok. Bueno, entonces les decía, hay dos conceptos que son muy importantes de todo esto que les he hablado de la ciencia. Uno es la disposición de capitales, esto es especialmente de Bourdieu. En Latinoamérica se trabaja mucho a Bourdieu desde el punto de vista de entender qué pasa con la ciencia, porque Bourdieu tiene un concepto fundamental que no tiene Merton, y es que él dice, bueno, sí, muy bien lo de las instituciones, creemos en cosas como científicos y las compartimos con otros científicos, pero hay algo que es básico, y es que en realidad estos científicos no son angelitos. En realidad todo el tiempo están tratando de ver cómo buscarle la caída al otro para ganar capital. Y esos capitales son los que le permiten prestigio, y ese prestigio finalmente es el que le permite, no como un acuerdo únicamente entre un montón de pares, sino como casi como imposición. Pero no es una imposición de tipo político, pues en donde estoy tratando de coaccionar a los otros, sino por el prestigio que he ganado y por el capital que he conseguido, logro que los otros científicos crean en lo que estamos construyendo. Si no, les invito a que ustedes recuerden cómo empezaron a trabajar el autor que más les gusta en ciencia, y por lo regular van a ver que es un autor que su profesor les recomendó, que empezaron a leer porque estaba siendo muy mencionado, muy citado, y eso fue suficiente como para empezar de alguna u otra forma a estudiarlo y a meterlo en sus estudios o en sus investigaciones. Entonces el capital se convierte en algo muy, muy importante, y que es un concepto que puede ser aplicado en análisis de redes. Lo otro son las preguntas por las dinámicas de crecimiento en la producción científica, que son consecuencias de la forma de organización de las comunidades científicas, en donde operan aspectos como el prestigio, les acabo de decir. Entonces hay un concepto en análisis de redes que se llama, o que le llaman el preferential attachment. Ahorita les voy a explicar un poco qué es esto. La capacidad de colaboración, o sea, qué tanto un científico es capaz de atraer a otros colaboradores para hacer papers o libros conjuntos. La capacidad de construir comunidades, qué tanto un grupo de investigadores que esté trabajando en un tema se une o genera clústeres, hace que hayan otros investigadores alrededor de su tema, empiecen a trabajar conjuntamente con grupos de otros países o de otras regiones, etcétera. Aquí es donde se introduce la dinámica estructural de esto que hemos hablado de construcción de comunidad. Todas las comunidades científicas, todas hacen parte de alguna estructura relacional, a través de diferentes estrategias que les permiten ir construyendo espacios para que pueda ser validado su conocimiento. ¿A través de qué tipos de relaciones? Cuando hablamos de relaciones en la ciencia, hay relaciones de colaboración, de coautoría, básicamente. O sea, dos autores o tres o más, inclusive hasta 5.000 pasan los papers de física, pueden acordar, construir un paper, y eso nos va hablando de la comunidad que están generando. La cooperación en proyectos de investigación y desarrollo, que ya no es escribir un paper, sino buscar partners de distintos laboratorios científicos o de grupos de investigación que presentan un proyecto conjunto a una convocatoria y generan algún tipo de ambiente de cooperación que puede llevarlos inclusive a proyectos transnacionales. Entonces, eso es otra forma de cooperación. Se puede cooperar haciendo transferencia de conocimiento. Yo me uno con una empresa o me uno con una ONG o con el gobierno
para que algunos resultados de investigación básica que hemos desarrollado o algunos proyectos y modelos que tenemos, pues puedan desarrollarse de manera conjunta. Pero hay otras formas que son invisibles, pues que no son necesariamente a partir de la interacción. Por ejemplo, yo puedo empezar a trabajar conjuntamente con alguien de España o de Australia o de Sudáfrica en un tema conjunto porque compartimos literatura común y esa literatura común, porque lo leemos, pues porque tenemos en nuestros trabajos, referenciamos a los mismos autores, nos llevan a, no necesariamente a conclusiones similares, pero sí a hacernos preguntas parecidas, a estar dentro de algo a lo que desde el siglo XVII, inclusive antes, se le llama colegio invisible. Entonces, los colegios invisibles también hacen parte de estos ambientes cooperativos y hacen parte de las relaciones estructurales. Miren que aquí ya no nos relacionamos por colaboración directa o interacción, sino por asuntos mucho más gaseosos, simbólicos, libros, revistas, referencias, citas, etcétera, que son cosas simbólicas, pero que nos permiten relacionarnos con otros colegas. Bueno, pero miremos algunas de esas aplicaciones. Pues, ¿qué significa? Por ejemplo, aquí hay un texto que puede ser interesante para ustedes si les interesa este asunto de la colaboración científica. Es un texto más o menos reciente, pero habla de algunos conceptos de análisis de redes aplicados a tratar de entender esas propiedades o esos asuntos que tienen que ver con la colaboración. Tenemos, por ejemplo, uno de los conceptos o una de las medidas o de las formas de los modelos que se trabaja para tratar de entender qué es lo que pasa cuando empieza a crecer una comunidad científica es el del lazo preferencial o el preferential attachment. El preferential attachment básicamente lo que te dice es que si un científico tiene un pequeño grupo, por ejemplo aquí al lado izquierdo en la gráfica arriba, donde habla de lazo preferencial, tenemos una triada, hay 3 investigadores que probablemente estén trabajando conjuntamente en colaboración a través de una coautoría, pero resulta que uno de ellos es muy citado. Entonces, muy probablemente, y es lo que dicen estos modelos, es que los investigadores buscarán a estos investigadores que son muy citados para ver de qué forma pueden colaborar con ellos y tener un paper con ellos para que su paper también sea muy citado. Es una de las estrategias. Entonces empiezan a generarse comunidades y a generar algún tipo de crecimiento para esa comunidad específica, digamos que esté trabajando en el tema de migración. Entonces hay alguien muy citado, José Luis, por ejemplo, está muy citado, entonces empiezan a buscarlo investigadores de otros lados del globo que quieran trabajar con él, o José Luis mismo empieza a detectar una persona que está haciendo muy visible en el campo de la antropología de las migraciones en Estados Unidos, pues no sé, o en Latinoamérica, o en el norte de Europa, etcétera, probablemente querrá también trabajar con él, buscar cooperación, eso es preferential attachment. Entonces es tratar de explicar las estructuras de colaboración a partir de ese tipo de hipótesis. Otra hipótesis que es muy recurrente en el análisis de redes y específicamente dentro de esto de tratar de explicar la colaboración científica es la homofilia. Trabajan investigadores que tienen temas muy parecidos o se buscan aquellos que tienen alta citación o se buscan aquellos que son de campos de conocimiento similares. Eso es homofilia. La homofilia y el preferential attachment y todo esto empezó primero a aplicarse a redes personales, pero en este momento se aplica como hipótesis que pueden ser importantes para tratar de entender qué es lo que hace que estas pequeñas comunidades empiecen a estructurarse. Son como es como buscar un poco a lo Merton, como buscar cuáles son las reglas, los valores que hay en el fondo de estas estructuras relacionales y que hacen que operen de una forma u otra. Esto pareciera un ejercicio solo para tratar de entender de forma muy teórica a las comunidades científicas, pero no se imaginan la importancia que tiene esto para la política pública. Y especialmente hoy, cuando hablamos de políticas públicas en ciencia y tecnología, que están determinando parte importante de las inversiones en el mundo en lo que podría ser el próximo descubrimiento para el próximo celular, para el viaje a Marte, para tratar de entender si debemos cambiar las estructuras nacionales a estructuras regionales por las formas de migración que tenemos, etcétera.
Transitividad es otro concepto que es muy importante para tratar de entender la colaboración. La transitividad, no sé si lo recuerdan en primaria le enseñan a uno en teoría de conjuntos las leyes de los conjuntos y una de ellas es la transitividad. La transitividad dice que si A es amigo de B y B es amigo de C, probablemente A pueda ser amigo de C. Es lo que hacemos cuando le presentamos un colega a alguien que quiere conocer a ese otro colega y vamos y le es muy útil esa relación y a los dos empiezan a trabajar de forma inmediata porque están haciendo clic en un tema que es muy importante para ambos. Eso se construye por transitividad. Inclusive se puede modelar de forma tal que podamos hacer simulaciones y ver a futuro con un con una determinada estructura social tal y como la tenemos, cómo podría presentarse en años o en meses, o dependiendo de la escala de tiempo que estemos empleando. Bueno, otro concepto que es muy importante para entender cómo se van configurando estas comunidades es el de centralidades. Tenemos la centralidad de grado, pues son las más comunes, esto lo propuso Freeman en los 70s, que son formas de medición del poder. La centralidad son formas de medición del poder en realidad para nosotros en ciencias sociales y nos miden distintos aspectos del poder. Por ejemplo, la centralidad de grado, aquí vemos los dos puntos azules, son los puntos que más relaciones tienen en la red. Y lo que diría básicamente la centralidad de grado es que quien más relaciones tenga, pues probablemente tenga mayor influencia sobre el resto de sus, en el caso de la ciencia, sería quien tal vez podría convencer a un grupo de personas, porque es quien más relaciones tiene para proponer que sus tesis son válidas o son verdaderas. Y eso es aprovechar un poco el capital social. La betweenness o la centralidad de intermediación, básicamente lo que propone o lo que nos permite ver es quién es el portero más importante para tratar de interconectar a otros miembros de la red que no están conectados entre ellos. Es quien podría de alguna u otra forma generar en un campo de la ciencia puentes para conectar, por ejemplo, estudios transdisciplinares, para poder generar proyectos colectivos entre distintos grupos de investigación, para conectar regiones que están desconectadas y que están trabajando temas similares, por ejemplo. Eso es el papel de alguien que tenga una alta betweenness. El closeness o la centralidad de cercanía es quien está más cerca del resto de la red. Aquí ya no estamos viendo quién es capaz de poner en contacto distintos campos que están desconectados, sino quién es capaz de generar las relaciones más rápidas, pues, o puedo llegar yo más rápido al resto de los científicos o de los investigadores que están en la red, investigadores o investigadoras. Bueno, eso es respecto a algunas medidas que se trabajan en análisis de redes. Para entender de forma estructural la ciencia, habría que ver no solamente las interacciones, sino cómo los temas se ponen en diálogo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo pequeño, dos científicos que están escribiendo papers. Esos papers tienen algún tipo de relación porque tienen referencias compartidas, etcétera, pero pues esos papers van construyendo poco a poco relaciones entre otros, pues por referencias comunes que se van generando y de esta forma pues van construyéndose como especies de colectivos, pues tal y como ven en la diapositiva. Poco a poco se van generando estos pequeños grupos que finalmente se van convirtiendo en especialidades o formas de tratar temas específicos de la ciencia. Entonces se van generando pequeños grupos, subgrupos y esos grupos finalmente y por la forma en que van construyendo, pues son los que podríamos ir considerando como disciplinas o de manera general la ciencia. Eh, digamos, esos grandes campos de conocimiento uno puede explorarlos, pues estamos hablando de no 3 o 4 como vemos en este gráfico de papers que se están escribiendo sobre un tema, estamos hablando de millones de papers anuales que se van generando. Esos millones de papers van proponiendo dinámicas diferentes a las que tradicionalmente se han descrito como comunidades científicas. Cuando uno habla de una comunidad científica, pues uno piensa que son
4 personas muy relevantes, sus estudiantes, algunos colegas que empiezan a trabajar en el tema, y pues si pare de contar. De hecho, los estudios de los 70, cuando hablan de colegios invisibles, muy puntualmente van observando la formación de estas comunidades alrededor de 4 o 5 grandes científicos famosos. Pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a millones de papers? Aquí es donde empiezan a presentarse otro tipo de mediciones, ya no estas de interacción como las que les hablaba hace un momento, de centralidad, de preferential attachment, etcétera, sino que se necesitan herramientas mucho más potentes, como por ejemplo la modularidad. La modularidad, ¿qué es? Es básicamente en una red enmarañada de millones de artículos, cómo tratamos de encontrar los que son más similares, o los que más se parecen, o los que tienen autores comunes, o los que están trabajando en instituciones en donde interactúan varias de ellas. La modularidad lo que hace es tratar de detectar en esas grandes comunidades o en esas grandes cantidades de papers que están interrelacionados entre ellos, cuáles son los que son más parecidos. Y eso lo hace utilizando diferentes medidas, mediciones, etcétera. Pero es lo que nos permite tratar de detectar comunidades. Eh, bueno, voy a saltarme un poco esto porque creo que ya me he excedido un poco de tiempo. Es para hablarles un poco de los datos, cómo se construyen. Simplemente decirles que los datos que utilizamos son documentos. Todo esto se puede analizar a partir de los documentos mismos científicos. Entonces hay palabras, especialidades en los documentos, referencias o bibliografía, las temporalidades en las que se escriben, y todo eso nos ayuda a construir, y a partir de las medidas de análisis de redes que les comentaba hace un momento, pues ver cuáles son las dinámicas estructurales que se están presentando. Bueno, unos ejemplos como para cerrar, pues que creo que les he dado ya como una generalidad de esto de la utilización de herramientas de análisis de redes. Este es un estudio que se hizo hace poco, relativamente, esto fue en el 2017, la colaboración global de 1900 a 2016. Utilizaron casi 89 millones de publicaciones, 795 millones de citaciones, 1.23 billones de colaboraciones, de relaciones de colaboración, y lo que nos dio fue lo siguiente. Primero, en el gráfico, es una gráfica que trata de mostrar el crecimiento de del número de colaboraciones. Algo que es muy interesante es, miren en la barra, en las dos gráficas superiores, sobre todo en la derecha, el número de colaboraciones, cómo va incrementándose, el promedio de número de colaboraciones desde 1900, en donde se escribía de forma individual, al 2015, en donde encontramos un promedio ya casi de 5 autores por paper, pero con unas grandes colas, en donde en disciplinas como la física se pueden escribir papers entre 5.000 autores, básicamente, y donde tenemos disciplinas en donde se sigue trabajando con un solo autor, por ejemplo en la filosofía. Eh, bueno, este mapa quiero mostrárselos específicamente. Este es el mapa de la colaboración visto por rangos de tiempo de 25 años. Pues esto nos muestra, si uno detalla, digamos, de forma específica las formas de colaboración, es un poco la evolución de la ciencia del siglo XX, pues y de las formas de la construcción de institucionalidad científica, inclusive hacer análisis históricos y geográficos de qué fue lo que ocurrió en esas temporalidades. 1900-1924, Primera Guerra Mundial, todavía no hay grandes migraciones, no hay grandes desarrollos en el transporte, está empezando a introducir algunos medios de transporte masivos. Entre el 25 y el 49, la Segunda Guerra Mundial y la gran migración europea masiva a Estados Unidos, cómo empieza a concentrarse en Estados Unidos la producción científica, pero con colaboraciones importantes con los colegas que quedan en Europa. 50-74, digamos, como la regeneración europea después de las guerras mundiales, y la colaboración fuertísima con Estados Unidos liderando el campo de la ciencia. 75-2000, la intensificación de la transnacionalización de la investigación entre Estados Unidos y Europa, pero digamos que la gran globalización de la ciencia empieza a ocurrir en la primera década del siglo XXI. Estos mapas, a principios de los años 20, estamos a 2 años de eso, seguramente tendrán una mancha azul grandísima
con Latinoamérica, con Asia, o sea, mucho más densificada la producción científica. Y esto se hace a partir de estudios de la colaboración científica en el mundo. Y la colaboración científica nos va dando ciertas dinámicas que los estudios cualitativos no nos permiten observar, como es, por ejemplo, la transnacionalización científica y los efectos que podría tener inclusive sobre los valores mismos de la ciencia. Detrás de esa transnacionalización también hay un montón de debates sobre las bases de datos científicas, sobre la ciencia abierta, etc. Bueno, este es otro ejemplo de colaboración científica a principios de arriba abajo, es la colaboración científica de 1900 a 1950. Más o menos las tres cuartas partes de arriba abajo, o sea, donde hay más intensificación de la colaboración científica, es en la última década de la primera parte del siglo XX. O sea, la colaboración en realidad se configura de una manera impresionante, no solamente entre Europa y Estados Unidos, sino también en México. Este es el desarrollo de ciertos campos de conocimiento, la medicina, la física, la química, la biología, a partir de la colaboración científica. Y estas colaboraciones también tienen contextos de formas colaborativas nuevas entre la empresa y la ciencia. Por ejemplo, en la parte roja, esta intensificación de la colaboración responde a los aportes de México en la investigación química, específicamente en el látex y todo lo que se hizo para la industria de los condones, por ejemplo. Esto fue fundamental, este tipo de colaboraciones, para que esa industria se desarrollara. Bueno, esto es del mismo ejemplo. Estas son colaboraciones científicas en un campo intelectual, de la propiedad intelectual específicamente. Entonces vemos un núcleo bastante denso y algunas colaboraciones que son periféricas, pero no nos permiten observar de manera específica, por ejemplo, el desarrollo temático. Sí nos permite ver la densificación de la colaboración en ciertos campos específicos. Este gráfico, por ejemplo, se hizo con 1.267 artículos que trabajaban el tema de propiedad intelectual en, en, de artículos sacados de Web of Science, básicamente. Eh, bueno, pero entonces uno se preguntaría, todos estos que están trabajando de manera colaborativa, podríamos agruparlos en grandes campos de la ciencia, lo que les hablaba hace un rato de las comunidades simbólicas. Y esas comunidades simbólicas se pueden observar a través de estos procedimientos de modularidad que les mostraba hace un rato en grandes campos científicos. Estos son los mismos autores, pero ya agrupados por referencias comunes, por gente que está trabajando más o menos los mismos temas, y logramos encontrar de todas esas colaboraciones y grupitos que existían alrededor de unos 17 campos especializados en propiedad intelectual. Entonces, a partir del análisis de redes, yo puedo tener un primer nivel de observación de la colaboración, de la cooperación y la interacción, pero puedo tener un segundo nivel o una segunda capa en donde puedo ubicar distintos temas que pueden agrupar a esas distintas colaboraciones. Eh, bueno, eso nos da material suficiente para tratar de entender que podemos observar las redes de forma multicapa. Voy a saltarme esta porque me tardo acá. Y esto es un ejemplo de cómo las colaboraciones, esta gráfica que ustedes están viendo allí, cómo las colaboraciones yo puedo extraerlas de esos grupos de temáticos. Esto es un ejemplo de un colegio invisible de acá de la Universidad de Antioquia, en donde trabajan el tema de serpientes venenosas y antiofídicos, básicamente. Aquí es muy importante ese tipo de investigación porque estamos en una zona del trópico y pues hay un montón de empresas de agricultura, militares, etcétera, pues que necesitan desarrollo de antiofídicos. Entonces, la Universidad de Antioquia, uno de sus temas importantes es en este tipo de investigaciones. Entonces, esto que ustedes ven a la izquierda arriba son artículos que están relacionados entre ellos y que nos logran mostrar una formación de comunidad de temas que están emergiendo en artículos que están compartiendo las mismas referencias. Los colores son básicamente artículos que pertenecen a diferentes grupos de investigación. Al lado derecho, en la parte de arriba, está una gráfica de la colaboración. Esa gráfica de colaboración básicamente se extrae de las coautorías que aparecen en este grupo de artículos o de temas que están compartidos y están trabajando de forma articulada, que son los que permiten que de alguna u otra forma exista este tema.
Entonces, no son solamente los expertos de los grupos Rosa de la Universidad de Antioquia, sino que necesitan hospitales regionales, universidades que estén trabajando en este tipo de temas en el mundo, la Universidad Politécnica de Valencia, aparece la Universidad Estadual de Campiñas, la Universidad Nacional de Colombia y otros, el Hospital César Uribe Piedrahíta, que es un hospital regional acá. En fin, son todas organizaciones que se necesitan. Y el alcance geográfico de estas colaboraciones lo pueden ver en la parte derecha abajo. O sea, la intensidad de estas colaboraciones son mayormente con Brasil y con España, pero tenemos también algunas colaboraciones con Argentina, con Perú, menos con Canadá y Estados Unidos. Entonces, eso nos va dando una idea de hasta dónde son los alcances de las comunidades. Finalmente, en la parte de abajo vemos las especialidades, o sea, cuáles son las especialidades necesarias para que se produzca este tema. Y esto nos da como una especie de índice de interdisciplinariedad o de descripción de la interdisciplinariedad. Bueno, estos son otros ejemplos y ya para ir concluyendo, porque creo que se me fue muchísimo el tiempo, eh, podría decirles que es posible a través de distintas estrategias analíticas basadas en análisis de redes responder a preguntas sobre las tendencias de la evolución del conocimiento científico. Lo que tratamos de hacer es ver qué pasa, o sea, a partir de esas primeras teorías de Kuhn, de Merton, etcétera, lo que tratamos es de hacer sociología de la ciencia en donde para finales del siglo XX Latinoamérica era una periferia. Hoy empieza a consolidarse, digamos, como algunos centros de estudio importantes en el sur global, y ese sur global tiene sus propias dinámicas y están proponiendo formas diferentes de relacionamiento o otras formas que son continuidad de las formas anteriores. Eso es importante y eso es lo que nos permite ver en tendencias de evolución del conocimiento. Construcción comunitaria va más allá de los entornos inmediatos de interacción. Les mostraba que también lo simbólico genera un puente muy importante entre distintos científicos, y las exigencias metodológicas señalan la importancia de análisis con múltiples variables estructurales. O sea, además de las medidas estructurales relacionales, medidas de centralidad, de agrupación, etcétera, hay diferentes capas de datos que nos permiten hacer eh, algo que en análisis de redes se llama traslapamiento o análisis multicapa. Entonces podemos ver cómo a partir de un solo fenómeno, que es un artículo, yo puedo sacar redes de coautoría, redes de cocitación, redes de palabras, y todas ellas hacen parte de un mismo evento de escritura de varios artículos científicos. Entonces, esos eventos pueden describirse en esa multiplicidad de asuntos o de datos o de capas de datos, y eso nos empieza a mostrar mapas y geografías diferentes del desarrollo científico, inclusive como herramientas evaluativas de política pública, decisiones institucionales, etc. Bueno, pues yo más bien dejaría como abierto, disculpen la extensión, pero quería compartirles un poco como el trabajo que venimos haciendo, también una disculpa por todos los problemas técnicos, pero pues más o menos eso es en lo que estamos trabajando. No sé si quisieran hacer algún comentario, preguntas, etcétera. Bueno, muchas gracias. Hacemos un aplauso, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu trabajo. La comunicación ha ido mejorando como el vino, poco a poco. Al final ya lo tenemos bien, ya hemos aprendido para la próxima vez. Okay. Entonces, bueno, hoy es el primer día de curso, por lo tanto ahora todavía las medidas de centralidad no las hemos comentado, lo comentaremos a continuación. A ver si hay alguna consulta, alguna pregunta. Sí, por favor. A ver, como no tengo, mejor que vengas y haces la consulta. ¿Sabes qué pasa? Que no tengo el micro. Está por ahí. Ok. Consulta. Hola. Hola. Yo quería consultar si dentro de todo este análisis de redes sociales hay un análisis en base a datos desagregados por sexo o que tenga algún enfoque de género sobre las comunidades científicas que se han formado en manos de mujeres científicas. Mira. Seguimos manteniendo el saber dentro de lo internacional. Ok, perdona, lo último no te lo escuché bien. Sí te oí la pregunta de género, pero la otra no. Es eso, es que finalmente, como el uso del lenguaje dentro del análisis, siento que seguimos reproduciendo esta masculinización del saber. Como, ok.
y las interacciones son solo entre ellos. Entonces, eso. Ya, ok. ¿Cuál es tu nombre, perdón? Gloria. Gloria. Vea, mira, a ver, nosotros trabajamos, no siempre utilizamos variables de género para los estudios. De hecho, cada vez más hacemos, o sea, no son tan importantes para nosotros las especificidades del investigador como tal, sino más bien las instituciones. Sin embargo, nosotros trabajamos también con otros modelos, hay un modelo, la ciencia tiene diferentes formas de medición y por lo regular se rige bajo algunas propuestas que salen globales, a las que le llaman manuales. Entonces existen el manual de Oslo, el manual de Bogotá, el manual de Antigua, etcétera. Hay un manual con el que estamos trabajando que es el manual de Valencia. El manual de Valencia trabaja básicamente la relación de vinculación universidad-entorno. Y una de las variables que emplea es la de género. Ese manual no ha logrado desarrollar, a mi forma de ver y a mi gusto, un análisis de género serio, pues concienzudo. Porque creo que es una variable eh, que apenas la cienciometría está empezando a considerar. Sin embargo, pues aquí en la facultad hemos empezado como a dialogar con algunos grupos de género que están interesados y están interesadas especialmente es un grupo de mujeres, está interesada en tratar de entender cuáles son las condiciones de la mujer en el desarrollo de ciencia. Nuestras preguntas deberían de estar permeadas más por género, pero hasta el momento las preguntas que hemos tenido han tenido que ver más con los problemas de marginalización de la ciencia respecto a las comunidades científicas norte-sur. Nuestras preguntas han tenido que ver mucho con el desarrollo o tratar de entender cómo hacer más abierta la ciencia, cómo generar otro tipo de dinámicas. Integrar todas las variables es muy complicado en esto. Yo creo que es un camino que tenemos que recorrer en algún momento, pero bueno, digamos que a lo que nos hemos dedicado es más a tratar de entender dinámicas estructurales desde otro tipo de variables, sino de las de género y no por ello que sea menos importante. Pues y sí, de verdad, sí lo hemos considerado en algún momento, pero es difícil por el tipo de dinámicas, financiación, presupuesto que tenemos, etcétera. Eso. Gracias. A ti. ¿Alguna pregunta? Bueno, con el tema de género ya sabes que ahora mismo hay muchísima gente en redes trabajando esto precisamente, las carreras de las mujeres, investigadoras, y bueno, hay cada vez más literatura sobre el tema. Yo tengo una pregunta que es sobre lezos científicos y realmente en este mundo neoliberal, si tú que estás viendo cómo es la producción científica, cómo se desarrolla, si consideras de que sigue habiendo un ethos científico o ese ethos que era lo que decías, ¿no? Pues la ciencia por la ciencia, lo importante es establecer la verdad y no vender un producto, ¿no? Sí, claro, como cada vez estamos más vinculados a resultados de los programas de investigación, cada vez se mide más por el dinero que puedes llegar a capturar para tu institución a través de los programas. Si estamos hablando de un ethos científico, si sigue todavía siendo válido el concepto de crítica institucionalizada, etcétera, del pasado, o ya tenemos que pensar en un nuevo paradigma de creación de conocimiento. Pues José Luis, mira, a mí la idea de etos de Merton me encanta, pero no por la descripción de los tipos de etos o de los tipos de valores que considera, sino por la idea misma de guiarnos por normas, pues, y por valores. Eso querría decir que la ciencia no responde, pues responde justamente a valores, no a otra cosa diferente, y eso hace que la ciencia sea humana, no de extraterrestres, pues. Sin embargo, hay un sueño que tengo, que yo no sé si se pueda cumplir o si lo escriba alguien primero, pero es reescribir el asunto del ethos de Merton, pues, y ver
¿qué está pasando con los valores científicos hoy? Pues, ¿qué es lo que se está construyendo? Hay varias hipótesis que tengo y que son, creo que son preocupantes o me preocupan bastante. Y sabes que no tiene que ver con el mercado justamente, porque el mercado ha sido desde el principio de la ciencia uno de los motores. Que se han modificado cosas es cierto, que hay intereses y más dinero en juego también es cierto, pero mi hipótesis es más bien no la relación de la ciencia con el mercado, sino que el mercado se meta a regular la ciencia. Y cuando las empresas editoriales grandes como Elsevier, Wiley, tienen intereses de crecimiento económico y son las que regulan qué se publica y qué no se publica, que van más allá inclusive de las dinámicas de evaluación por pares de los trabajos y están orientando en dónde debe publicar un investigador y dónde no, y el investigador deja de buscar a sus propias comunidades por tratar de buscar puntos salariales en la publicación de una revista que Scopus, que es de Elsevier, o Web of Science, que es de Clarivate, dijo que era una revista bien rankeada. Ahí es donde me preocupa el cambio de letos. Y ahí es donde sí creo que se están configurando un nuevo conjunto de valores. Y ese nuevo conjunto de valores está haciendo que las comunidades cada vez se virtualicen más y al virtualizarse cada vez más, perdamos más la oportunidad de interacción con el otro para poder decirle de frente al otro todas las groserías que le quiero decir en un congreso, que eso pues es terrible cuando pasa en un congreso, pero permite generar controversia, polarizaciones, movilización del conocimiento, escuelas, etcétera. Eso no se ha perdido del todo, pero lo que sí creo es que los valores sí están modificando las formas en cómo se valida el conocimiento y esas formas de validación tal vez estén generando todas estas crisis de artículos eh, eh, que, 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 no son validados, las revistas estas predatorias, que son revistas que se crean solamente para cobrar cargos por procesamiento y te publican cualquier cosa en una semana y obtienen citas, no sé cómo, pero las obtienen, tal vez digan mentiras, no lo sé. Eh, eh, Todos los problemas que hay sobre ética profesional. Entonces, yo pienso que el problema con el mercado no es que el mercado financie la investigación, es cuando el mercado empieza a tener editoriales y regulación de las formas de validación científica. Y ahí es donde digo, pues Merton, muy valiosa su idea, muy interesante llevarla al rollo sociológico, pero la forma en que lo valoró sí fue muy idealista, o la forma en que describió estos son los valores y de aquí es lo que nos permite construir ciencia. La gran crítica a Merton es haber hecho ese decálogo. Eso creo que fue lo que hizo que su teoría fuera tan menoscabada, pero como sociología de la ciencia y el introducir las instituciones al estudio de la sociología de la ciencia, creo que es su valor, pues, es lo que permitiría. Bueno, yo creo que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu trabajo. Yo creo que algunas cosas las recuperaremos en el curso. Y nada más, nos vemos pronto.